La ley tiene, vamos a decir así, una vigencia de 12 meses. Para el año 2026 se extenderá y se aprobará otra ley del presupuesto en lo que respecta al 2016. Y en cuanto a la cuantía de las fuentes de financiamiento, variará en función de la estimación y de las condiciones que te establezca las necesidades que tiene el presupuesto público, ¿no? Hay que tener en cuenta, jóvenes, y esto es bien preciso, de que, por ejemplo, los ingresos que se dan como consecuencia de la actividad propia del individuo, esto motiva que en función a sus ingresos, este gastará, pues destinará el gasto, ¿no? O sea, si una persona, por ejemplo, Pedro Quispe, tiene ingresos, este Pedro Quispe destinará el gasto en función de los ingresos que él tenga, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, gana 4.000 soles mensuales, sus gastos estarán comprendidos dentro de ese rango de 4.000 soles, ¿no? Ahora, podría darse el caso de que esta persona, por ejemplo, solicite un crédito o solicite un financiamiento, ¿no? Entonces ahí va a tener una obligación que en muchos de los casos va a preverla o va a estimarla dentro de sus ingresos, ¿no? Entiéndase que si esa persona gana 3.000 o 4.000, entonces, dentro de esa estimación, dentro de la estimación de sus gastos, considerará pues el pago del crédito, ¿no? A diferencia del Estado, el Estado no vive o sea, no tiene esta característica que les estoy exponiendo. El Estado buscará sus ingresos en función de sus necesidades. O sea, hay una condicionante en el presupuesto de la República, que los ingresos estarán en función de sus necesidades, ¿no? Entonces, en el derecho tributario se ventila ese aspecto, ¿no? Que hay que tener en cuenta que en el presupuesto de la República, si bien es cierto, eh, establece necesidades como es, por ejemplo, el destino de los fondos para los gastos corrientes y el destino de los fondos para los gastos de inversión, adicionalmente también el servicio de la deuda. Eh, pero en lo que respecta a esa obligación que tiene el Estado, que viene a ser una necesidad, el asumir, por ejemplo, la remuneración, las cargas sociales, el asumir la adquisición de bienes y servicios, el asumir el pago de las pensiones, entre otros aspectos, esto significará una necesidad. Adicionalmente, también dentro de los gastos de capital que vienen a ser, que comprenda los gastos de inversión o la compra de activos financieros en las entidades del Estado, significará esto de que el Estado tendrá necesidades, ¿no? Por ejemplo, un gasto de inversión por una construcción de un hospital, carretera, obras de represa, educación, seguridad, transporte, comunicaciones, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, son condiciones que necesariamente obligará al Estado el cumplimiento de metas. Esto quiere decir la captación del recurso. Es por eso que año tras año hay mayor necesidad. Y al haber mayor necesidad, los presupuestos tienden a variar, ¿no? A incrementarse. Hemos hecho un análisis bastante minucioso en ese aspecto y hemos notado una variación sustancial en lo que respecta al año 2023 frente al año 2024, ¿no? Entonces, eso se da como consecuencia de las mismas necesidades que se han vertido en las políticas públicas, ¿no? Así es. Si tienen alguna pregunta, comentario o algún aporte, jóvenes, ¿ninguno? Muy bien. Vamos a ir a la lámina número 2. ¿Pueden ver la lámina, jóvenes?
¿Sí? Profe. Sí, profe. Ya, ahí están dos enlaces para que vean ustedes la historia de los tributos en el Perú y en el mundo. Esta se remonta de los años, pues, creo los años 425 antes de Cristo, ¿no? Entonces, eso lo ven para que ustedes tengan mayor alcance. Les estoy alcanzando el enlace correspondiente para que ustedes lo puedan ver tranquilamente en sus domicilios, ¿no? El derecho tributario lo vamos a ver en estos cuatro puntos: el Estado social y democrático de derecho, la seguridad jurídica, el poder tributario y los principios tributarios, ¿no? Si bien es cierto, estos aspectos tienen que eh, tratarse, ya que el Estado como tal es un Estado de derecho, ¿no? Que, entiéndase, se encuentra vertido en nuestra Constitución política, ¿no? A ver, ¿qué forma de gobierno establece nuestra Constitución? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué forma de gobierno eh, establece nuestra Constitución, ¿no? Eh, Nos remontamos al artículo 43 de nuestra Constitución, jóvenes. ¿Somos un país estrictamente socialista? No. ¿Comunista? Tampoco. ¿Liberal? Podríamos decir que no. ¿Neoliberal? Podríamos decir que sí. Por ahí estamos, ¿no? ¿No? Sí, de repente hay opiniones encontradas en este punto, ¿no? Pero eh, las políticas públicas dadas en nuestro país parten de acuerdo a lo que prevé nuestra Constitución, ¿no? Nuestro artículo 43 eh, de la Constitución política señala que el Estado debe estar orientado a alcanzar los fines y aspiraciones de la población, ¿no? Entonces, la Constitución política señala e indica que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. ¿Ya? Eso es lo que dice, ¿no? El artículo 40, democrática, social, independiente y soberana. Adicionalmente, también el artículo 44 de la norma en comentario señala que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ¿ya? Proteger a la población de amenazas contra su seguridad. Eso dice la Constitución, pero sin embargo, el Estado, el gobierno de turno, incumple esa, eh, esa posición o ese contenido plasmado o que se encuentra plasmado en nuestra Constitución política. Adicionalmente, también dice promover el bienestar general. Entonces, lo que se busca con este tipo de, vamos a decir así, con este tipo eh, de gobierno, ¿no? Con este tipo de gobierno, lo que se busca es proteger a la población, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no? Y promover el bienestar general. Quizás nos preguntemos si el gobierno de turno viene cumpliendo lo establecido en nuestra Constitución política. Eso podría motivar un debate, ¿no? Así es. El Estado social y democrático de derecho.
Nuestra lámina señala que ésta se sustentará en principios esenciales de libertad, seguridad, propiedad privada, soberanía popular, separación de funciones del Estado y reconocimiento de los derechos fundamentales. Si bien es cierto, el Estado se obliga a tener un rol activo en la economía y en la sociedad civil, ¿no? ¿Y quién es la sociedad civil? Somos todos nosotros, ¿no? Las personas naturales como las personas jurídicas que realizan actividades, ¿no? Con la finalidad de satisfacer las necesidades colectivas básicas como trabajo, seguridad social, vivienda y salud, ¿no? Ahí estoy citando a Canotilo y Vitali Moreira, en la cual señala que tiene como garantía la supremacía de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución. Pero si nosotros nos remontamos a lo que vienen a ser necesidades públicas, hay dos tipos de necesidades públicas, unas absolutas y una necesidad pública relativa. ¿Y cuál es la diferencia uno del otro? Ojo, eh, por ejemplo, si se trata de una necesidad pública absoluta, nos estamos refiriendo a que en un momento determinado es imprescindible la cobertura por parte del Estado, ¿no? O la intervención por parte del Estado. Por ejemplo, eh, podemos citar, por ejemplo, como ejemplo, la administración de justicia, la organización interna, entre otros, ¿no? En cuanto a la necesidad pública relativa, ¿ya? Ojo que la necesidad pública está establecida en nuestra Constitución, es lo que sigue el propósito del Estado, satisfacer la necesidad de la sociedad, la necesidad e interés público, ¿no? Entonces, cuando hablamos de necesidades públicas relativas, nos estamos refiriendo a un aspecto que es estrictamente cambiante en el tiempo, ¿no? Esto necesariamente motiva el bienestar común de la sociedad. Y para ello podemos citar, por ejemplo, a la educación, podemos citar al tema de salud, podemos citar, por ejemplo, también al transporte, podemos citar, por ejemplo, a las comunicaciones, entre otros, ¿no? Entonces, recuerden, jóvenes, que existen dos tipos de necesidades, tanto la absoluta como la relativa, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta también, jóvenes, que eh, yo les había mencionado dentro del derecho financiero el, el derecho tributario y el derecho presupuestal. En cuanto al derecho presupuestal, eh, si nos remontamos a la Constitución política, el artículo 77 al 80 de esta norma en comentario prevé pues la actividad presupuestaria del Estado, así como prevé también la actividad financiera del Estado. Entonces, en los artículos en mención, que es del 77 al 80, se prevé pues la actividad presupuestaria del Estado, en la cual se señala que el presupuesto público es un instrumento esencial para la aplicación de la política económica y para las finanzas públicas, ¿no? Hay que vertir un aspecto sobre una sentencia del Tribunal Constitucional el 4/2004, CC del Tribunal Constitucional, en la cual la actividad presupuestal se rige por diversos principios, de los cuales destacan, y voy a pasar a enumerar algunos de ellos, el principio de justicia presupuestaria, que
señala que la aprobación para la captación de ingresos y la ejecución del gasto significa un compromiso con los fines de la Constitución, los cuales constituirán pues la razón de ser y el sentido de la actividad presupuestal y de la actividad financiera en general. Otro de los principios también es el principio de equilibrio financiero. Esta viene a ser, esta es una parte en la cual se indica que el presupuesto debe contener todos los ingresos y gastos del Estado debidamente balanceados, o sea, equivalentes, ¿no? Con la finalidad de, evitar, ¿no?, que el déficit fiscal genere un proceso perturbador de la normal marcha económica del país, ¿no? Otro de los principios también tenemos el principio de unidad. La ejecución del presupuesto incluirá la totalidad de recursos y gastos en un ejercicio presupuestal, consolidado en un solo texto normativo que refleje los recursos públicos obtenidos y su aplicación o gasto, ¿no? Otro de los principios, y con esto vamos a dar por terminar esta parte, el principio de no afectación, ¿no? Los recursos del Estado forman una unidad y son destinados en su conjunto eh, para cubrir la totalidad de los gastos, lo cual implica que se prohíba el uso de determinados ingresos fiscales para cubrir gastos específicos, ¿no? Salvo, podríamos decir, alguna excepción, ¿no? En un Estado social y democrático de derecho, también se prevé ciertas características, ¿no? ¿Y cuáles son esas características? La garantía de la libertad con finalidad suprema. El individuo eh, tiene la libertad de poder transitar de forma libre, ¿no? Y eso es una garantía que está establecida en nuestra Constitución política. Que yo recuerde es el artículo segundo de la Constitución política, el derecho a transitar libremente dentro del territorio nacional, ¿no? La división de poderes, ¿no? Eh, tenemos tres poderes, en este caso, el, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Cada uno de ellos tiene determinada función en lo que respecta a los roles dentro del Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el poder legislativo, que es la competente o tiene como facultad la aprobación de leyes, ¿no? En cuanto al poder ejecutivo, este tiene, vamos a decir así, tiene la competencia y la facultad de administrar los intereses del Estado y a su vez estos tienen, este tiene, eh, en virtud de la solicitud realizada ante el legislador, ¿no? Ante el poder legislativo, solicitar un plazo determinado para que pueda legislar en la materia que crea necesario, ¿no? Eh, Visto esta petición, el legislador podría conceder o concederá un plazo de 3 meses, ¿no? Con la finalidad de que el Ejecutivo pueda legislar en materia de salubridad, en materia tributaria, en materia de seguridad ciudadana, entre otros, ¿no? Pero las normas que apruebe, en este caso, serán a través de decretos legislativos. Ambas normas, tanto el, la ley que es extendida aprobada por el legislador o el poder legislativo y el decreto legislativo que es aprobado estrictamente a petición, ¿no?, del ejecutivo hacia el legislativo. Estas se aprueban a través de decretos legislativos. Estas tienen
son consideradas normas que necesariamente para que tengan vigencia tienen que ser reglamentadas, pues, ¿ya? Por el sector correspondiente. Y la reglamentación de una norma, como ustedes saben, se realizan a través de decretos supremos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a desestimar el Código Tributario, el Decreto Supremo 133/2013 del sector economía y finanzas. Lo vamos a desestimar en su totalidad y hay otra, vamos a decir así, hay otra propuesta para eh, aprobar el texto único ordenado del Código Tributario. En este caso, el sector llamado a aprobar ese decreto legislativo en lo que respecta al texto único ordenado del Código Tributario será pues el sector economía, ¿no? Del mismo modo, se trata de una reglamentación sobre una determinada ley en lo que respecta a salubridad o salud, el sector llamado será el Ministerio de Salud. Así es. Tenemos también la limitación y el control del poder por medio de la división y distribución de los poderes. Creo que ya lo hemos explicado. Tenemos también la primacía de la Constitución sobre la ley. No hay ley que se oponga a la Constitución. La Constitución prima sobre cualquier norma. Entiéndase que toda ley que se apruebe, o sea, toda norma, ¿no? Norma legal o jurídica que se apruebe, tiene que contar, o sea, no tiene que transgredir el contenido de nuestra Constitución. Por eso se dice la primacía de la Constitución, que ella prima sobre cualquier norma. Si existiese una norma que sea lesiva, que atente contra los intereses de la sociedad o de la persona, sería inconstitucional, razón por la cual esa norma aprobada o esa ley o ese decreto legislativo podría ser pasible de que se anule, se revoque y se desestime, ¿no? Pero esto ya lo tendría que ver, en este caso, el Tribunal Constitucional. También tenemos la subordinación de los poderes públicos e incluso particulares sobre la Constitución. Todo, todo poder público tiene que subordinarse al contenido de la Constitución. La Constitución, vamos a decir así, prima sobre cualquier poder del Estado, ¿no? En este caso, no se puede ir más allá de lo que la Constitución no te lo permita, ¿no? En este caso, considero de que tiene que primar el contenido de nuestra Constitución. También hablamos del control de constitucionalidad, o sea, esto solamente los tiene, ojo, solamente lo tiene el órgano jurisdiccional y el Tribunal Constitucional. Si nos, si bien es cierto, por ejemplo, las instancias administrativas resuelven controversias, pero en cuanto al control difuso, ¿no? Estas no son de competencia o no son de tratamiento en cuanto a las instancias administrativas, ¿no? Esto necesariamente son estrictamente competencia del órgano jurisdiccional, que viene a ser en este caso el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, ¿no? En en un comentario eh, que tuve la oportunidad de leer sobre eh, tema de índole tributario, la persona que hizo un comentario sobre el tema del control difuso en cuanto a, a las controversias dadas, ¿no? En instancia administrativa, señaló que el Tribunal Constitucional hace uso del control difuso, ¿no? Pero considero muy particularmente que no, esa función o esa competencia no está dada para, o no es permisible para
los tribunales administrativos. Esto es estrictamente de competencia del órgano jurisdiccional, en este caso del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Bien, jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sí, profesor. Lo último, Sí, ¿qué es el control difuso? el control difuso es la permanencia de las normas que se encuentran, este, que se encuentran en giro o que se encuentran vigentes, ¿no? Eso es. No puede, por ejemplo, no se podría tomar en cuenta una norma que haya sido, que se encuentre vigente en determinada fecha y que, por ejemplo, el hecho haya sucedido con anterioridad, ¿no? La a Ajá, ver, la irretroactividad. irrestricción, sí, de la ley Irretroactividad. Ajá. solamente favorece para las personas que estén vinculadas al tema En el tema o penal, ¿no? en el tema penal, claro que Ah, sí. ya. Y Ok, profesor. no para temas de índole estrictamente administrativos, laborales, financieros, no, no, no. La ley que favorece al reo es la que podría ser beneficiosa para una persona, por ejemplo, que esté involucrada en un hecho delictivo, ¿no? Eso es. Así es, jóvenes. Si hay alguna otra pregunta, ¿ninguna? Bien, vamos a seguir, ¿ya? Seguridad jurídica. Eso está dentro del punto 2, seguridad jurídica. Ustedes lo están viendo. Ya. Eh, si bien es cierto, eh, este principio de seguridad jurídica no está contemplada dentro de nuestra Constitución, pero sin embargo, eh, en en los pronunciamientos a través de sentencias dadas por el Tribunal Constitucional, se ha señalado pues aspectos que guardan estricta relación con este principio de seguridad jurídica. Para ello he citado a la sentencia del Tribunal Constitucional, la 16/2002, de una acción de inconstitucionalidad del Tribunal Fiscal, en lo que esta es una controversia impulsada por el Colegio de Notarios de Junín, ¿no? En la sentencia del Tribunal Constitucional 16/2002, ¿no? En la cual eh, se hace un pronunciamiento expreso sobre este principio, ¿no? Señala que en primer término, y que a diferencia de otras constituciones comparadas, nuestra norma fundamental no reconoce de modo expreso a la seguridad jurídica como un principio constitucional. Es menester que este tribunal determine si el principio aludido es uno de rango constitucional y por ende si es susceptible de alegarse como afectado a efectos de determinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o parte de esta, ¿no? Entonces, eh, si analizamos este principio, eh, podríamos decir que nuestro país eh, aplica o hace uso de este principio de seguridad jurídica. En lo que respecta al Tribunal Constitucional, sí. ¿No? Ustedes saben que, como ya les mencioné, el Tribunal Constitucional es competente para establecer el control difuso de la Constitución. Si bien es cierto, nuestra Constitución no contempla este principio, pero hay que tomar en cuenta de que el Estado peruano, el Estado peruano necesariamente tiene que tener o tiene que cautelar los intereses de la persona. Para ello, te brinda este componente
denominado seguridad jurídica, a fin de que exista la garantía constitucional de que no afecte los intereses. Un ejemplo es la inversión privada, ¿no? Eh, las reglas tienen que estar dadas para una inversión. Entiéndase que el inversionista es el capitalista, es la persona que va a invertir, ¿no?, al Estado peruano, ¿no?, para los intereses del Estado peruano. Entonces, las reglas tienen que estar claras. Si las reglas no están claras, jóvenes, entonces habría inseguridad jurídica. Le pregunto yo, hoy en día, mucho ausentismo de la inversión privada. Un país crece no por el presupuesto de la República, no por la captación de los impuestos de SUNAT, no por eso, jóvenes. El Estado peruano o un país crece, ¿por qué? Por la inversión privada. Hay Uy, que tener en cuenta, hay que tener en cuenta eso. La inversión privada es la que hace crecer, desarrollarse un país. Se entiende que si hay inversión, hay que asumir la carga tributaria. Entonces, necesariamente al Estado peruano le convendría pues que hubiese mayor inversión privada, pero ante la situación que se ve en el día a día, por ejemplo, tenemos el año pasado, o el anteaño pasado, creo, las marchas que hubo en todo el territorio nacional, en especial en la parte del sur, donde hubo muchos afectados en su vida, ¿no?, en su integridad física, razón por la cual la inversión privada se ahuyentó. Ello denota y denotó pues un tema de inseguridad jurídica. Entonces, a ver, le pregunto yo a usted, ¿invertiría usted hoy en día en Venezuela? A ver, claro que no, pues. ¿por qué no invertiría en Venezuela? A ver, le Por pregunto a la usted. política que ahorita están llevando, ¿no? Está incierto en que si se queda el presidente o lo retiran. Entonces El no generaría. presidente, el presidente Maduro se va a quedar, eso Por la crisis indudablemente. política y la crisis social. La crisis Claro, política y la crisis social. Crisis. Ujú. ya, pero ¿habría Sí, sí, seguridad sí, sí. jurídica allí para poder invertir? No habría seguridad jurídica. No, Lo que sí habría, ¿qué cosa? Inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el Estado podría tomar una decisión de la noche a la mañana y irse en contra del orden y poder tomar por ejemplo, capturar o decomisar o, vamos a decir así, apropiarse de determinada inversión. ¿Entiende? Entonces, ¿las reglas están claras en Venezuela? Para nada, ¿no? Entonces hay ese temor del capitalista, del empresario, del inversor, del emprendedor, de apostar por ese país, ¿no? Lo que sucede también en nuestro país hasta cierto punto, se ahuyentó el capital en algunos momentos, pero lo que pide el inversionista es que exista pues un tema de seguridad jurídica, que las normas no sean, vamos a decir, vulnerables, que las normas se realicen tomando en cuenta el principio de legalidad y el principio de reserva de ley. Adicionalmente, que las normas no sean cambiantes, ¿no? Hay normas en lo que respecta, por ejemplo, a determinada, vamos a decir así, determinada actividad, por ejemplo, el tema de la minería, ¿no? Entonces, donde existe cierta afectación de los inversionistas, porque fíjense que el Estado cede ante una marcha para mí que no debió darse, pero que sin embargo, por la protesta que hubo, el gobierno se doblegó y aprobó la ampliación de la vigencia de una norma que en lo que respecta a la formalidad, ¿no? De un vamos a decir, de un minero informal o una persona informal a convertirse formal, pero por un periodo de 2 años adicionales, ¿no? Cuando esto ya se venció, cuando esto ya se dio, ¿no? Y aquellas personas no tuvieron
vamos a decir, la voluntad de formalizarse. Sin embargo, el gobierno cedió. ¿Existe ahí seguridad jurídica? No. Entonces, ahí habría un tema de afectación a los intereses que atenta contra los intereses del inversionista, del capitalista, del emprendedor, entre otros aspectos. Así es, jóvenes. Tenemos también el poder tributario. Es otro de los puntos que vamos a tratar aquí, el poder tributario. ¿Ya? En esta lámina se señala que la potestad tributaria constituye el poder que tiene el Estado para imponer a los particulares el pago de los tributos, el cual no puede ser ejercido de manera discrecional o, dado el caso, de forma arbitraria, sino que se encuentra sujeto a una serie de límites que le son impuestos por el ordenamiento jurídico, sean estos de orden constitucional o legal. Eso se encuentra vertido en la sentencia del Tribunal Constitucional número 33/2004, que se ventiló una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Por la cual se dio esta sentencia, pues, ¿ya? Hay que tener en cuenta, jóvenes, de que el poder tributario lo ostenta en este caso el Estado, ¿no? El Estado es el que impondrá a todos los ciudadanos, a todas las personas, la obligatoriedad del pago de tributos, ¿no? Pero esto tiene que hacerse en función de la capacidad contributiva, ¿no? Para eso vamos a verlo más adelante. El poder tributario y sus límites. Entiéndase que el poder tributario es la facultad que tiene el Estado para imponer tributos a los particulares por mandato de la Constitución. Esto quiere decir que el tributo es una obligación creada por ley, ¿no? Es una obligación, vamos a decir, creada por ley en el ejercicio del poder estatal. Y estas serán requeridas a los sujetos con capacidad contributiva. No debe ser en ningún momento o en ningún caso un poder arbitrario. Imagínese usted, por ejemplo, que una persona que gane 2.000 soles, vamos a decir, se le imponga el pago de tributos por el 50% de esos 2.000 soles. Entonces sería en este caso arbitrario, ¿no? Adicionalmente, también dentro de los límites es que el poder tributario tendrá límites y garantías de la Constitución y los principios tributarios. Tenemos el artículo 74 que señala los principios tributarios. ¿Y cuáles son esos principios tributarios? A ver, ¿cuáles serían? A ver qué nos dice. Principio de legalidad, profesor. Ya. ¿Qué De más? no constitucionalidad. ¿De no qué? No, Constitucionalidad. no Confiscatoriedad. confiscatoriedad. Ya, ¿qué más? Eso ya deben saberse ustedes de memoria. ¿Qué más? ¿Qué Igualdad. más? Igualdad. ¿Qué más? Reserva de ley. Sirve ley. ¿Y qué más? Respeto a los derechos fundamentales. Eso es, artículo 2 de la Constitución Política. No hay que olvidarnos de esos jóvenes, ¿ya? Elementales en nuestro principio. O lo vamos a ver también, ¿ya? Ahí está
el principio de reserva de ley, el principio de los derechos fundamentales de la persona, el principio de igualdad, ¿no? El principio en relación de que todo tributo no tiene carácter confiscatorio, ¿no? Y ello lo encontramos vertido en el artículo 74 de nuestra Constitución. No nos olvidemos de eso. Los principios constitucionales tributarios no solo son garantías. ¿Por qué se dice que es una garantía? ¿Por qué estos principios constitucionales tributarios vienen a ser una garantía? ¿Por qué? ¿Mm? A ver, jóvenes. ¿Por qué se dice que es una garantía? Porque no puede haber leyes que sean, que estén en contradicción a estos principios, ¿no? Ya. Profesor, también puede ser porque asegura que el poder del Estado se ejerza pues dentro de los límites, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver, jóvenes. ¿Qué más? Ahí hemos señalado 4 principios. Su compañera también señaló un principio, legalidad, ¿no? Y si bien es cierto, también tenemos un principio de capacidad contributiva que no se encuentra vertida en la Constitución, pero se entiende de que este principio es un elemento o es un componente importante, ¿no? Dentro del tributo. ¿Por qué? Porque se va a dar cumplimiento al ordenamiento del Estado, ¿no? A que toda persona tribute, pero esta será pues en función de su capacidad contributiva. Entonces, yo les hice un ejemplo: si una persona gana 2.000 soles y se le impone, ¿no? O se le exige que pague un impuesto del 50% sobre esos 2.000 soles, entonces estaría pues, eh, se estaría transgrediendo, o sería en este caso un arbitrario en su cobranza, ¿no? En el cobro del impuesto, ¿no? O del tributo, ¿no? Eh, Entiéndase que el tributo se creará teniendo en cuenta la capacidad contributiva del sujeto. Y dentro de los tributos, jóvenes, tenemos tributos no vinculados y tributos vinculados. ¿Qué viene a ser un tributo vinculado? O perdón, ¿qué cosa viene a ser un tributo no vinculado frente a un tributo vinculado? ¿Mm? ¿Qué es un tributo no vinculado? Por ejemplo, si nos vamos a la norma 2 del título preliminar de nuestro Código Tributario, en ella se señala el ámbito de aplicación. Y si nosotros hacemos una lectura de esta norma 2 de nuestro título preliminar, no vamos a poder encontrar en ninguna parte o en ninguna parte de nuestro Código Tributario también la definición de que viene a ser un tributo, pero sí hace referencia a los tipos ¿no? del tributo, ¿no? En este caso, al impuesto, a las contribuciones y a las tasas. Entonces, sobre ese tributo, yo les estoy mencionando que hay el tributo no vinculado y el tributo vinculado. El no vinculado, ¿qué viene a ser? El impuesto, ¿no? El impuesto. ¿Por qué se dice que es un tributo no vinculado los impuestos? ¿Por qué? Entiéndase, porque el hecho generador, ¿no? El hecho generador de un impuesto, ¿no? En la cual el sujeto se obligará o deberá cumplir en virtud de lo que prevé la ley, ¿no? Y a cambio no recibirá pues ninguna contraprestación a su favor, ¿me entiendes? Por lo tanto, es un tributo no vinculado. A diferencia de los tributos vinculados, que vienen a ser tasas y contribuciones, en la cual el hecho generador
¿no? Incorporado en la ley, ¿no? Establece que el sujeto sí se beneficiará con una prestación de servicios en favor de él, ¿no? Por ejemplo, podemos citar, vamos a decir así, en cuanto al tributo vinculado, podemos citar, por ejemplo, la licencia de funcionamiento, ¿no? O podemos citar, por ejemplo, la licencia de conducir, ¿no? También podemos citar un derecho, ¿no? O Profesor, podemos disculpe, citar ¿está hablando también, ahí del no vinculado o del vinculado? No, no lo entendí. no, del vinculado, Ah, los o sea, tributos la vinculados. licencia de Sí, funcionamiento, ¿qué más dijo? licencia, por ejemplo, de licencia De manejo, o de de manejo, de vehicular. vehicular, Por de manejo. ejemplo, tenemos los arbitrios, Ujú. ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, a seguridad ciudadana, en lo que respecta a recojo de los residuos Entonces, sólidos, limpieza, y en lo que gracias. respecta a este, ¿cuál es el otro? A ver, son tres: seguridad, recojo de residuos Los sólidos y sólidos, parques y jardines, ¿no? Parques y sí. jardines. Y en lo que respecta a los tributos no vinculados, tenemos, por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿El IGB? el IGB. O sea, estos tipos de impuestos están estrictamente en una norma en la cual se le, vamos a decir, se le impone al sujeto con la finalidad que éste asuma el pago como consecuencia del hecho generador, pero que este individuo no recibe a cambio ningún tipo de contraprestación en su favor, ¿no? Por eso se dice que es un tributo no vinculado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? También tenemos el tema de las contribuciones, ¿no? Las contribuciones es derivado del hecho generador eh, de obras públicas, también de las actividades estatales, en la cual existe pues el beneficio diferencial que se produce en favor del colectivo o en favor del contribuyente, ¿no? Entiéndase de que las contribuciones benefician pues a una determinada localidad o puede beneficiar a un grupo de personas, ¿no? Así es, jóvenes. Aquí también estamos definiendo la potestad o poder tributario, la facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, ¿no? En cuyo caso se exigirá pues a las personas sometidas a su competencia tributaria espacial, ¿no? La Constitución otorgará poder tributario a los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Para que estos puedan crear, modificar, suprimir o exonerar tributos, ¿no? Adicionalmente también se señalan los límites. Entiéndase que la potestad tributaria no es irrestricta, ¿no? La Constitución establece los límites en que se encuentra sujeta. Ya hemos hecho mención del artículo 74, ¿no? En la cual señala que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios constitucionales. Ya hemos hecho mención de los principios, ¿no? Esta potestad también se extenderá pues a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿no? Razón por la cual estos gobiernos regionales hoy en día, si bien es cierto, no administran ningún tipo de impuestos, pero ellos pueden aprobar sus tasas y sus contribuciones. En lo que respecta a los gobiernos locales, ellos sí tienen esa facultad de administrar los impuestos en cuanto al predial, el vehicular, el alcabala, a los juegos, a las apuestas y a los espectáculos públicos no deportivos, ¿no?
Entiéndase que los gobiernos locales también pueden administrar o captar sus tasas y contribuciones, ¿no? Para ello, estas son aprobadas mediante una ordenanza municipal, ¿no? En un consejo municipal, ¿no? Ese consejo municipal necesariamente estará presidida por la autoridad municipal y el conjunto de regidores, ¿no? En cuanto a los gobiernos regionales, también esto se aprueba por una ordenanza regional, en la cual esta ordenanza deriva de una aprobación y un debate por el Consejo Regional, ¿no? En cuyo efecto quien dirige ese Consejo Regional será pues el gobernador conjuntamente con sus consejeros, ¿no? Así es. Ellos también tienen esa facultad de modificar, suprimir, crear, entre otros aspectos. En nuestro caso, la potestad tributaria se ejerce de la siguiente manera, ya lo hemos señalado. Un ratito, jóvenes, ¿ya? Un ratito. Hombre. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás de turno? Ah, estás de turno. Ah, ya son las 10, pues. Sí, pues sí. Ya, si no te recogería. Ya, ya, chao. Ya, la disculpa el caso, joven. Ya, tenemos la potestad tributaria originaria y la potestad tributaria derivada. O sea, aquí habíamos hecho mención, ¿no? Los poderes del Estado, ¿no? En este caso, eh, ¿quién tiene la potestad tributaria originaria? Es el Poder Legislativo, ¿no? O sea, el Congreso de la República porque aprueba leyes directamente, ¿no? Debaten, existe un proyecto de ley que va a la comisión correspondiente, si hay un proyecto de ley en lo que respecta a temas económicos, financieros o tributarios, a la comisión de economía, finanzas, ¿no? Si hay un proyecto en lo que respecta a seguridad ciudadana, será la comisión de seguridad ciudadana, ¿no? Si hay un proyecto en lo que respecta vamos a decir así, al sector agrícola, también pues irá a la comisión correspondiente, ¿no? Ellos, esta comisión evalúa si ven factible ese proyecto de ley, lo someten a debate, lo elevan al debate en el Congreso y una vez debatida se aprobará, pues, ¿no? Se aprobará o se desestimará, ¿no? Entonces es una potestad tributaria estrictamente originaria, ¿no? Al igual que los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ya les mencioné que los gobiernos regionales a través de sus ordenanzas regionales y los gobiernos locales a través de sus ordenanzas locales, ¿no? En cuanto a la potestad tributaria derivada, esto es estrictamente que hace uso, pues en este caso, del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Poder Ejecutivo está representado por el presidente y el presidente de la República y el Consejo de Ministros, pero el detalle es de que ellos no son competentes para aprobar leyes, ¿no? Entonces, lo que sí, por una necesidad y por vamos a decir así, por los intereses del Estado peruano, ellos pueden legislar en ciertas materias, ¿no? Entonces, una de ellas es la tributaria, salubridad, educación, entre otros aspectos. Pero ellos lo que tendría que hacer en este caso, para poder legislar en materia tributaria o en cualquier materia, lo que tendría que hacer es solicitar la autorización respectiva al Congreso de la República, ¿no? El Congreso evaluará su petición, si lo ve por conveniente, autoriza
¿no? Para que pueda legislar en materia tributaria, cuyo plazo no debe superar los 90 días, ¿no? De ser el caso, y en ese periodo de 90 días el Ejecutivo debe de aprobar, ¿no? Leyes, o perdón, normatividades que estén o denominadas decretos legislativos, ¿no? Ustedes se dan cuenta, jóvenes, dentro de las potestades tributarias originarias y derivadas, tenemos dos normas legales que vienen a ser las leyes y los decretos legislativos. Ambas normas, ¿no?, que son aprobadas necesariamente tienen que ser reglamentadas, ¿no? Y esa reglamentación se realizan a través de decretos supremos, ¿ya? Decretos supremos. No olvidarse de ello, ¿ya? Decretos supremos que en este caso será, pues, el llamado será el sector correspondiente. Si se trata de un tema que verse sobre temas de naturaleza tributaria, será, pues, el sector economía y finanzas. Si es un tema que verse sobre temas de salubridad, será el sector salud. Sí, jóvenes. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Recuerden que existe una potestad tributaria originaria y una derivada, ¿no? Al igual también que los tributos no vinculados y los tributos vinculados. También hay una necesidad pública absoluta y relativa, ¿no? Y a eso se les ha hecho mención y les estoy haciendo un recordatorio para que no se olvide. Pues me imagino que ustedes lo anotarán en sus apuntes correspondientes, ¿no? Ya hemos visto sobre el artículo 74 de la Constitución. Nos vamos a las características del poder tributario, ¿no? Eh, una de ellas es que viene a ser inherente al Estado, ¿no? A los intereses del Estado. Otra que proviene de la Constitución, ¿no? Eh, otra que es ejercida por el Poder Legislativo, salvo excepción. ¿Y cuándo es esa excepción, jóvenes? Cuando se otorga facultades al Ejecutivo, ¿no? ¿Ya? Facultad para imponer tributos mediante la ley y fundamentará también la actuación de las autoridades, ¿no? Cuando se dice fundamenta la actuación de las autoridades, nos estamos refiriendo a aquellos que conducen los intereses de determinada localidad, jurisdicción, entre todos aspectos, ¿no? Por ejemplo, eh, cada autoridad regional y cada autoridad local o municipal es estrictamente autónoma, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la Municipalidad de La Victoria, la aplicación de sus tasas va a diferir con la Municipalidad de Jesús María, ¿no? Cada uno tiene diferente realidad y para ello hará uso de su, vamos a decir así, hará uso de su jurisdicción, de su realidad, ¿no? Entiéndase, si hacemos una comparación entre lo que respecta a la población existente en La Victoria frente al distrito de San Isidro, la realidad es diferente, ¿no? Las personas o los sujetos que viven en la jurisdicción o que se encuentran comprendidos dentro de la jurisdicción de La Victoria tienen menor capacidad económica que aquellas personas que viven, pues, en la ciudad o en el distrito de San Isidro. El distrito de San Isidro se caracteriza por tener mayor capacidad económica, ¿no? Entonces la realidad es frente, por ejemplo, a la imposición de determinada tasa, ¿no? Variará, pues, en función de su capacidad contributiva, ¿no? Así es. Eh, También hay que tener en cuenta que en la diversidad de jurisdicciones existen, por ejemplo, se aprueban
el reglamento de sanciones, ¿no? O el RAS, ¿no? Reglamento de administrativo de sanciones, ¿no? O RASA también creo que le llaman algunos. La denominación varía de un distrito a otro distrito. Uno lo llaman RAS, otro lo llaman RASA. Entonces, cada autoridad municipal aprueba vamos a decir así, su tabla de sanciones, ¿no? Y cada una de ellas difiere una del otro, ¿no? Entonces estará en función de su, de su realidad, ¿no? Acá tenemos los principios tributarios que están vertidos en el artículo 74, que lo hemos visto, pero vamos a hacer acá mención de uno de ellos, ¿ya? De 6 de ellos. Tenemos el principio de legalidad, igualdad, de respeto de los derechos fundamentales de la persona. Tenemos 2 veces igualdad, ¿no? Acá hay un error, ¿ya? Tenemos también el principio de reserva de ley y tenemos también el principio de capacidad contributiva, ¿ya? Muy bien, vamos acá. Principio de legalidad. Entiéndase, jóvenes, de que estos principios son principios constitucionales, ¿no? Son constitucionales, principios tributarios constitucionales, ya que difieren con los principios de la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Difieren, tremendamente difieren. La ley del procedimiento administrativo general, que es aprobada por ley 27.444, establece principios en su título preliminar, ¿no? Pero esos principios, si bien es cierto, no son ajenos a una, a una controversia en materia tributaria, ¿no? Por ejemplo, si yo en este momento tuviese una controversia sobre determinado hecho o posición que tuviese la SUNAT a través de una resolución de determinación, podría mi persona o cualquier profesional o cualquier ciudadano, empresario, particular, persona, hacer uso de los principios contemplados en la ley 27.444? Por supuesto que sí, claro que sí. Usted puede hacer uso de una norma conexa. En este caso, por ejemplo, el principio que siempre sale a la luz es el principio de verdad material, ¿no? De la ley 27.444, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, podremos hacer uso de los principios, si bien es cierto, la Constitución prevé y establece los principios constitucionales en materia tributaria, pero eso no significa que me limite en cuanto a mi decisión como persona o como profesional o como contribuyente de poder hacer uso del derecho conexo, ¿no? Que viene a ser en este caso un principio de que esté señalado o que esté considerado en la ley 27.444. Ya hay que tener en cuenta ese aspecto, jóvenes. Por ahí escuché a un amigo, colega, decirme sobre su tema controversial. Solamente él hacía uso de los principios que establecía la Constitución política, ¿no? Pero no es así, pues, ¿no? Yo puedo hacer uso de los principios también que considera la ley 27.444. ¿La ley en ese aspecto me restringe o me prohíbe? La respuesta es no, jóvenes. Y sin una restricción, usted puede hacer uso. Y además, considero de que los principios contemplados en la ley 27.444
Son principios que en muchos de los casos podrían ser invocados en una controversia o en una litis sobre que verse en materia tributaria, pero teniendo en cuenta aspectos que va a servir para sustentar tu posición o fundamentar y motivar tu posición, ¿no? Es joven. ¿Ya? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Yo les he mencionado un solo principio de verdad material, pero la ley 27.444 tiene muchos principios, ¿no? Puede hacer uso de los principios. Hay un libro de Morón sobre la ley de procedimiento administrativo general. Les recomiendo que lo compren. Son 2 tomos, muy buenazo, ¿no? Y en muchos de los casos he hecho uso de esa obra literal muy interesante, donde me ha permitido, pues, sustentar y motivar mi posición, ¿no? Frente a la hipótesis que plantea o a la tesis que plantea, pues, en este caso, la administración tributaria. ¿Ya? Muy bien. Jiménez, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya me duele la garganta. ¿Ya? Dejémoslo ahí, profe. Ya, para el día presencial, pues. Ajá, sí, sí. La próxima semana también es presencial, ¿no? También, sí, ¿O profesor. no? Sí, sí. Tengo entendido Sí, que sí. Son 2 semanas seguidas. Sí. Entonces, acá nos vamos a quedar en los principios constitucionales y ya el día miércoles ya seguimos, pues, con ello. Ya, Muy bien, jóvenes, profesor. Muy bien. si hay alguna pregunta, un comentario, le voy a pasar un manual de derecho tributario de SUNAT, ¿ya? De SUNAT, y hay un libro también de manual de derecho tributario sustancial, que es española, es muy bueno. Léanlo, Ok, ¿ya? Se profe. lo voy a pasar. Muy bien. Bien, jóvenes, Ok, nos profesor. vemos hasta la siguiente clase, ¿ya? Que es el Hasta miércoles. luego. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, Ya, profesor. buenas noches. Chao, cuídense.